Bendiciones, bendiciones. Qué alegría poder estar una vez más aquí compartiendo con ustedes un nuevo mensaje, una nueva reflexión de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama escogidos para ser más que vencedores. Porque Dios nos escogió para eso. Si dice que somos escogidos para ser más que vencedores, es porque hay muchas batallas que ganar. Hay muchas guerras que pelear. Hay tantas situaciones difíciles que tenemos que aprender a lidiar con ellas, ¿verdad? Porque esto no es fácil. Proseguir, caminar en Cristo no es fácil. Es difícil porque nosotros tenemos tantas situaciones dentro de nosotros, tantos pensamientos, tantas cosas que tienen que ser transformadas en nuestro interior para que nosotros podamos tener una mentalidad renovada, una mente conforme a la voluntad de Dios. Y eso siempre lo digo, ¿verdad? En cada tema que doy, ese es el propósito, aprender algo nuevo que nos va ayudando a irnos despojando de nosotros mismos, porque tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos para que Dios pueda vivir la vida que Él quiere dentro de nosotros. Entonces hoy quiero compartir un tema que se llama escogidos para ser más que vencedores. Y esto lo vamos a tomar de la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es Romanos 8:31. Y en el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una palabra que le estaba hablando un hombre que había sufrido de todo. Menosprecio, rechazo, azotes, cárceles, discriminación. Un hombre que lo acusaban de ser un falso apóstol. Un hombre al cual la gente trató de sacarlo del camino porque lo veían como una amenaza, porque él era un hombre que tenía mucha revelación, él era un hombre que tenía una comunión con Dios y él estaba enseñando verdades que podrían traer libertad al pueblo, esas verdades que podían hacer libre a la gente. Y naturalmente que cuando una persona de Dios se levanta, va a haber oposición, porque si nosotros leemos la palabra, cada vez que se levantó alguien, se levantó oposición, aunque lo que esa persona que Dios la levantó para hacer cosas buenas, pero la oposición siempre estaba ahí para tratar de sacarlo, para tratar de quitarlo del camino, para estorbarle, para que esta persona no pudiera cumplir con ese propósito para el cual Dios lo llamó. Y Pablo fue uno de estos hombres. Si nosotros leemos esta carta a Romanos, este capítulo 8, habla acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Yo pensaba que vivir en el Espíritu era simplemente la manifestación de algunos dones y pensaba que eso era todo. Pero a medida fui caminando en el Señor, me fui dando cuenta que vivir en el Espíritu va mucho más allá de simplemente tener dones. Va más allá. Vivir en el Espíritu es cuando nuestra carne se somete a la voluntad y a la autoridad de Dios. Ahora, esto no es fácil, ¿verdad? Porque siempre va a haber una lucha en nosotros, siempre vamos a estar luchando con esas estructuras mentales que nosotros tenemos y que se han ido diseñando a través de los tiempos.
en nuestra vida. Entonces no va a ser fácil. No va a ser fácil derribar argumentos, derribar altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Entonces el apóstol aquí se refiere a qué significa ser más que un vencedor. Porque ya ser un vencedor es algo, pero ser más que vencedor es hacer un esfuerzo extra. Es luchar hasta que ya no le quedan fuerzas, ¿verdad? Es luchar hasta el final. Es despreciar aún, si es posible, nuestra propia vida, como dijo Jesús, que el que ame demasiado su vida la va a perder, pero que el que la pierda por causa de él, dice, la va a ganar, ¿verdad? Esto es un llamado para que nosotros empecemos a meditar cómo hemos caminado y cómo nos sentimos en este momento. Dios nos llamó, dice la palabra, de las tinieblas a la luz con un propósito. Ese propósito no se puede llevar a cabo en nuestra vida sin Él, porque es por medio de aquel que nos llamó. O sea que es por medio de Cristo. Entre más nosotros estemos llenos de Cristo, más segura está la victoria. Entonces la clave de nuestra victoria es Cristo. No es nada que podamos hacer nosotros, es Cristo. Si nosotros no entendemos esto, vamos a vivir una vida humillada, una vida triste. Y amados, he entendido yo que todos los procesos, por duros que sean, todas las pruebas, por difíciles que parezcan, por injustas que parezcan, porque muchas veces nos va a pensar que vamos a llegar a pensar que Dios es injusto con nosotros. Yo sé que hay bastantes personas que están resentidas con Dios, porque quizás se han dedicado a buscar a Dios, oran, ayunan, buscan esa presencia de Dios, pero pareciera como que no estuviera pasando nada en la vida de ellos. Y los problemas cada vez se van haciendo más fuertes y más fuertes. Y es ahí donde muchas veces nosotros podemos enojarnos, podemos sentirnos abandonados como se sintió Job. Él empezó con mucha fuerza cuando entró al proceso. Él empezó con mucha fe. Pero a medida el proceso fue avanzando y fue tocando cada vez más áreas y más áreas de su corazón. Llegó un momento que él se sintió que Dios lo había desechado. Que él empezó a preguntarse por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Porque no siempre lo que nos pasa tiene que ver con la rebelión. Más bien, lo que nos pasa la mayor parte del tiempo es que Dios nos está podando internamente, que Dios está quitando todo aquello que nos va a estorbar, porque Él nos necesita libres. Él nos necesita con una mentalidad libre de argumentos. Él nos necesita a nosotros con un corazón que se vacíe de todo lo que había aprendido, para que Él pueda llenarlo. Pablo entendió esto y él dijo: todo lo que conocí, todo lo que me enseñaron, yo lo tomo por basura, Dios, a fin de conocer a Cristo. Porque él se dio cuenta que la revelación de Cristo es ilimitada, que es una revelación que puede ser frenada por un argumento. Nosotros en el grupo de intercesión hemos tenido varias experiencias cuando estamos orando. Muchas veces estamos orando y la presencia del Señor está descendiendo, pero de repente sentimos como que algo nos bloquea. Entonces yo siempre le pregunto al Señor qué es lo que está pasando, por qué siempre este bloqueo. Y el Señor empieza a revelarme que muchas veces hay personas que están con argumentos en su mente. Y esos argumentos nos estorban o andan demasiado cargadas. Los que son intercesores creo que me van a entender, los que no son intercesores probablemente no.
¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en esa línea de batalla de la intercesión, nosotros nos sensibilizamos en el espíritu y podemos percibir lo que se está moviendo en la atmósfera. Y entonces tenemos que orar primero por aquellas personas que están cargadas para que Dios traiga libertad y entonces no tengamos estorbo y podamos seguir orando, podamos seguir adentrándonos a esa unción y escuchando lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Entonces, yo sé que para nosotros los cristianos es bien difícil muchas veces entender el por qué Dios permite situaciones que no le vemos nosotros sentido. Situaciones en las que de repente nos preguntemos si acaso es que Dios ya se olvidó de nosotros. Yo lo he vivido y por eso les digo. Y creo que todos pasamos por eso. Por eso muchas personas se desaniman. Muchos comienzan la carrera, pero no todos la terminan. Y esto se da en todo, ¿verdad? En todo. En los trabajos, en las congregaciones, en los matrimonios, en las familias. Se da en todo. Que muchas personas comienzan, pero no logran terminar. Porque a medio camino se desaniman, porque su mente empieza a llenar de argumentos. Y cuando nosotros nos llenamos de argumentos, entonces nos desenfocamos y empezamos a desviar la mirada. Y ya nuestro corazón se desvía, se aparta de lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Por eso decía Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si nosotros vemos las circunstancias, o si nosotros vemos a nuestros líderes, o si nosotros tenemos puesta la mirada en una persona, el día que esta persona falle, hasta ahí va a llegar nuestra esperanza. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Dios, puestos en Cristo. Y reconocer que los humanos fallamos, pero Él no fallará jamás. Entonces, nosotros fuimos escogidos para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando esto no está claro en nuestro corazón, nosotros vivimos en cautiverio. Y entonces tenemos un evangelio pesado. Una vez recuerdo que tuve un sueño yo con un siervo de Dios. Un hombre al que yo admiraba por la sabiduría que Dios le ha dado, un hombre muy entregado a la oración, al ayuno, un hombre que Dios lo usaba poderosamente, que yo siempre he admirado, ¿verdad? Cuando Dios le da esos dones de revelación a las personas que cuando hablan con uno lo dejan como nuevo, lo dejan pensando, lo dejan impactado como impactó Jesús la vida de aquella samaritana, que ella quería compartir lo que aquel hombre le había dicho, porque dijo, me parece que este es profeta, vayan y escúchenlo por ustedes mismos. Entonces recuerdo que él era un hombre con una sabiduría tremenda, con un conocimiento de la palabra que uno quería estar hablando, estar escuchándolo. Pero recuerdo que en un sueño, tengo un sueño con él donde yo lo veo que él va a predicar la palabra, pero llevaba los cordones de los zapatos bien amarrados y le apretaban. Y él no podía caminar bien porque aquellos zapatos le apretaban. Y me desperté y no entendí el sueño, pero se lo conté a él. Y entonces me dijo él, voy a ayunar porque los zapatos representan nuestro caminar. Y si yo me amarraba demasiado los cordones de los zapatos y me sentía incómodo, significa que hay algo en mi caminar que me está haciendo demasiada presión y no me está dejando avanzar de la manera que Dios quiere que avance. Porque hermanos, Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que nosotros vayamos cada día entrando en esa revelación de su palabra. Que nos deleitemos en su palabra. Que su palabra en nosotros ya no sea como una religión más, sino un estilo de vida diferente.
pues él se puso a orar, se puso a ayunar, y a los días lo miré y me dijo que ya Dios le había revelado que muchas veces nosotros llevamos el evangelio con demasiada presión, como a veces hay líderes que tratan de presionar a las personas para que cambien. Y él era así, ¿verdad? Él trataba de presionar a la gente para que cambiara. Pero poco a poco Dios le fue enseñando lo que dijo, lo que decía el apóstol Pablo. Unos siembran, otros riegan, pero quien hace crecer es Dios, ¿verdad? De repente nosotros predicamos la palabra, otras personas riegan la palabra, pero quien hace crecer a las personas es Dios. ¿Por qué? Porque Dios empieza a sacar aquello que les está estorbando para crecer. Entonces este fue un mensaje que Dios le habló a él, ¿verdad? Porque él quería formar líderes. Él fue una persona que abrió bastantes iglesias y él quería formar líderes. Y el anhelo de toda persona que quiere expandir el reino es tener gente dispuesta, es tener gente entendida, es tener gente que no desmaye, gente que no se desanime, gente que avance, que entienda la visión de él, que sienta lo que siente el corazón de él. Pero a través de esa palabra a él Dios le habló, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no hemos entendido que es Cristo a través de nosotros el que va a hacer la obra y no nosotros vivimos un evangelio muy cargado. No lo disfrutamos. En vez de estar gozosos, contentos, siempre estamos angustiados. Y el problema del angustiado, según Proverbios 15:15, es que dice que para el angustiado todos los días son difíciles. Para la persona que está afligida, todos los días son difíciles. Mientras que para el contento, dice, tiene un banquete continuo. Cuando David escribe aquel salmo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares deleitosos me hará descansar. Y él empieza a decir que Dios aderezaba mesa delante de él en presencia de sus angustiadores. Él estaba diciendo, Dios me da mis banquetes en medio y a la vista de mis enemigos, porque todos nosotros tenemos enemigos ocultos. Hay ejércitos de las tinieblas que se han empeñado en hacernos la guerra. A todo aquel que le sirve al Señor se tiene que enfrentar a ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que la obra no la hacemos nosotros, la hace Él, que somos los instrumentos, pero que todo lo que pase o deje de pasar depende de Él. Llegar a tener contentamiento en medio del proceso es el fruto de lo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado a través de los desiertos. Porque en los desiertos, ¿qué hace Dios? Purificarnos. Como Él hizo pasar a su pueblo antes de llevarlo a la tierra prometida. ¿Verdad? Después de aquel gran proceso que no pudieron entrar, porque nunca fueron renovados su entendimiento ni su mente, pero sus hijos pudieron entrar. Para llegar hasta donde Dios quería que ellos llegaran, el primero tenía que quitar todos los pensamientos con los que habían crecido durante su vida. Todos esos sentimientos que se habían almacenado en su corazón durante todos sus años. Porque todos nosotros vamos almacenando sentimientos y pensamientos. Hay personas que ha sido muy dañada, muy maltratada, que ha sido humillada. Y entonces hay tanto sentimiento de dolor, de rechazo dentro de su corazón. Y todos estos sentimientos nos pueden estorbar cuando nosotros estamos sirviendo a Cristo. Porque el enemigo va a ver cualquier cosa que él pueda tomar
que Él pueda mover para tratar de desenfocarnos a nosotros. Después vemos nosotros de cuando este pueblo pasa todo aquel desierto, tuvieron que enfrentarse a guerras más fuertes, a guerras para lo cual es necesario estar preparado, a guerras que no se van a ganar con una mentalidad natural, sino con una mentalidad sobrenatural. Como por ejemplo cuando el pueblo iba camino a la tierra y estaba Jericó en medio del camino. Y como los reyes de la tierra, todos habían escuchado lo que Dios había hecho en Egipto, todos tenían miedo que el pueblo pasara por el territorio de ellos, porque tenían miedo que la destrucción que había alcanzado a Egipto los alcanzara a ellos. Entonces todas las ciudades se cerraban y no les daban el paso. Josué, viendo todo eso, me imagino que como persona natural pensaba, ¿y cómo vamos a traspasar esa ciudad si está cerrada? Como nosotros cuando estamos en una prueba y decimos, pero ¿cómo vamos a pasar esta situación si parece que no hay salida? Cuando estamos esperando tal vez el cambio de una persona, cuando estamos orando por alguien y no cambia. Pero Dios tiene sus estrategias. Y el ángel del Señor se le aparece a él y empieza a hablarle y a darle instrucciones de cómo él podía ganar esa victoria. Cómo él podía ver ese estorbo quitarse de su camino. Porque cuando nosotros somos renovados nuestro entendimiento, en vez de ponernos a llorar, en vez de ponernos a murmurar y en vez de sentir como que todo se terminó, lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en esa presencia de Dios a buscar la estrategia y la solución para nuestro problema. Y entonces el ángel le dio la estrategia y él convoca al pueblo y le dicen, dice Dios que hagamos esto y esto. Y es un pueblo que se había acostumbrado a ver la manifestación de Dios. Hicieron lo que Dios les dijo y sabemos cómo terminó. Como aquellos muros que habían sido construidos quizás durante años para que nadie pudiera traspasarlos, se enterraron y el pueblo pasó al otro lado. Entonces así es, nosotros necesitamos una mentalidad una mentalidad renovada, una mentalidad que no se deje estancar por los argumentos humanos, porque hay situaciones en la vida que humanamente hablando no tienen solución, no tienen salida, pero espiritualmente no hay nada imposible para Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esta mentalidad. Él sabe qué cosas qué cosas tiene que vencer dentro de nosotros y Él usará el mejor método para vencerlo. Por ejemplo, para vencer el orgullo, en aquel rey llamado Nabucodonosor que hizo Dios, le quitó la razón. Le permitió ser como una bestia del campo, dice la palabra. Le salieron plumas, el pelo como plumas. Dormía afuera como un animal. Después de ser un rey poderoso, después de ser alguien al que todos lo respetaban, los otros reyes, porque Dios le dio la victoria. Pero un día él se envaneció y él empezó a decir, yo he construido todo esto con mi sabiduría, y se llenó de orgullo. Por causa de ese orgullo, dijo el Señor, tengo que derribarle el orgullo. ¿Y cómo lo hizo? Quitándole la razón, dejándolo como bestia, enseñándole que si hay sabiduría, si hay entendimiento y si hay revelación y si hay victoria en una vida es porque Dios lo permite, no es por la inteligencia de nosotros, es porque Dios lo permite. Y cuando terminó el tiempo de disciplina en la vida de este rey, levantó sus ojos al cielo
y le regresó la razón, y le regresó el sentido, y le regresó todo, la inteligencia, le regresó la sabiduría. Y entonces él empieza a adorar al Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, amados, es que nosotros tenemos que entender que ningún proceso viene a nuestra vida en vano. Si Dios nos está procesando, si Dios está permitiendo situaciones difíciles, es porque está quebrando todo aquello que nos estorba por dentro, todo aquello que nos puede apartar de su voluntad, todo aquello que puede hacer que nosotros abortemos el propósito que Dios puso en nuestro espíritu para que un día salga luz y Él pueda glorificarse a través de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hermano, nosotros descansamos. Porque venga la prueba que venga, nos vamos a estremecer. Las pruebas nos van a hacer llorar muchas veces, nos van a hacer sentirnos mal, pero van a producir un fruto maravilloso por el cual le vamos a decir al Señor gracias. Nabucodonosor, después de haber salido de aquel proceso, creo que empezó a darle gracias a Dios. Porque después de los procesos es que nosotros entendemos qué es lo que Dios quería quitar de nosotros. Yo estuve durante 10 años metida en una depresión, pero una depresión de esas que uno no quiere nada. Lo único que quiere es estar dormido o estar ocupado. De esas depresiones donde la vida pierde todo el sentido, pierde todo el significado. Así estuve yo durante 10 años. Y yo me preguntaba, iba a la iglesia, pero no conocía al Señor. Era una persona que busqué muchas formas de cómo salir de ahí, pero no pude. Porque era un trato. Una parte yo había provocado estar en esa depresión por haber ido a un lugar que no debía haber ido, por ignorancia. Pero ahora que pasaron los años entendí que a través de eso Dios trató con muchas cosas dentro de mi corazón. Voy a continuar una segunda parte con esta enseñanza.